Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, en esta mañana gloriosa podríamos llamar, le damos una cordial bienvenida. Agradeciendo pues al Señor por su infinito amor, por la vida que nos da. Sin Él no pudiéramos estar acá. Pero gracias a Él volvemos a salir pues también a lo que corresponde a las personas y que ellos puedan escuchar este audio, puedan escuchar este estudio. Quisiéramos que nos acompañen a orar ahí donde están. Póstrense de rodillas, de lo contrario inclinen su rostro. Vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito y maravilloso Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Queremos pedirle un favor especial, es que su Espíritu Santo pueda guiarnos en esta mañana. Acompáñenos en este día, abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, Señor. Quisiéramos escudriñar su bendita palabra. Bendito Señor, queremos orar para que usted pueda, Señor, ser nuestro Maestro. Diríjanos el día de hoy. Se lo pedimos en súplica, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos escuchan en este día, queremos darles una cordial bienvenida. El título de la semana, La mujer samaritana, parte 1. El verso de memoria lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Juan y el verso 14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya el verso de memoria menciona el agua que uno bebiese de esa fuente saltará para vida eterna. El Señor comienza su conversación de una manera tan eficaz. Y menciona la palabra bendita. Menciona lo que puede dar libertad al esclavo y que salte para vida eterna. Una fuente que será inagotable totalmente. Dice el deseado de todas las gentes, que se encuentra en la página 157. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Aquella persona que busque el beneficio de este mundo, de alguna manera será momentáneo. Porque la persona que tiene en el Señor, la vida que puede llevar, será únicamente para la eternidad. Entonces, queridos hermanos, amigos y todos los que nos escuchan en esta mañana, queremos invitarles a buscar el libro de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Dice la palabra: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús no estimó en ser igual a Dios o cosa que aferrarse. Se humilló a sí mismo y de alguna manera vino a parar a este mundo, siendo en forma de hombre humano como nosotros. Tomando nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, trató de rescatar al hombre y lo consiguió. Dice el deseado de todas las gentes en la página 155. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y los rayos del sol del mediodía. Y la sed que él tenía, el viaje hecho desde la mañana, había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol del mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía
cuerda ni cántaro, y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. Él como humano, teniendo esta naturaleza, tenía sed, pero también con su naturaleza que llevaba, podía soportar esa sed, más que nosotros. Y lo interesante es que Él está en un momento preciso donde va a encontrar a alguien que le llenará de esa sed espiritual que todo el mundo tiene ahora. Entonces, tenemos una pregunta para esta mañana. ¿Por qué Jesús nunca realizó un milagro en su propio beneficio? ¿Por qué Jesús no realizó ningún milagro en su propio beneficio? Porque no estimó ser igual a Dios o cosa que aferrarse. ¿Por qué no estimó en ser igual a Dios o cosa que aferrarse? Por eso no lo hizo. Porque si no, Él hubiese hecho muchos milagros en su favor. Dice también el libro de San Juan, capítulo 4, verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para que se manifieste ese poder. Dice el testimonio, que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 156. Jesús contestó: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Es decir, te maravilla que yo te pida un favor, tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies. Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado de beber el agua de la vida eterna. El Señor centra su atención de esta mujer en la vida eterna, en la palabra viva del Señor. La mujer de alguna manera no lo entiende, pero el Señor está tratando de ayudar a esta persona para que se dé cuenta con quién está hablando. Y de alguna manera se da cuenta esta mujer. Y fue para beneficio de ella, porque fue libertada del mal que padecía, de ese mal prejuicio que muchos seres humanos tienen. Dice la pregunta, ¿qué recurso usó Jesús para llamar la atención de la mujer samaritana al Evangelio? ¿Cuál fue el recurso que utilizó el Señor Jesús para llamar la atención de esa mujer? Vamos a responder. Entonces dice, hermanos, la respuesta, hablándole del don de Dios y del agua viva. Eso lo que llamó la atención a la mujer, y ese es el punto que el Señor utilizó para llamar la atención de esa persona, hablándole del don de Dios y del agua viva. Estamos hablando acerca de esta mujer que no tiene el nombre, pero se le conoce como la mujer samaritana. De alguna manera pudo tener algún nombre. Pudo llamarse Juana, pudo llamarse María, Esther, no lo sabemos. Pero la Biblia lo representa como la mujer samaritana. Dice el libro de San Juan, capítulo 4, versos 13 y 14. Porque Dios respondiendo, Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el Señor Jesús habla con esta mujer y le dice la verdad, le dice la realidad de su historia. Si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo te doy, esa agua será diferente. Esa agua te llevará y te saciará al punto que podrás parar en el cielo. Pero tienes que tomarla, tienes que beberla.
Entonces la palabra es correcta, es exacta cuando le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Se está refiriendo a su bendita palabra. Nosotros recordamos que en el Antiguo Testamento, allá en el santuario había una fuente de agua, en la cual muchos de los que ministraban ahí se lavaban. Esa agua representa también a esa palabra bendita, a lo que el Señor menciona. Cómo el hombre puede beber de esa agua y no tener ya sed jamás. Dice la pregunta, ¿qué dijo el Maestro con respecto al agua de vida? Que si bebiere de esta agua no tendrá sed. Que si bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Pero hablando del agua viva. Que si bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Hablando del agua viva. El testimonio en el deseado de todas las gentes, para corroborar a lo que hemos leído, dice, por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo, la gracia divina que Él solo puede impartir. Es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Toda la gente en este mundo necesita de esta agua. Es el agua viva. Es nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El bendito Evangelio, el que dará vida eterna. Entonces, queridos hermanos y amigos, estamos hablando de esta mujer llamada la mujer samaritana, quien le pide de beber agua a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús de alguna manera corresponde, porque al final le da de esa agua, esa bendita palabra que fue como un raudal para que ella pueda saciar su mente. Entonces vamos a buscar el libro de Juan capítulo 4 verso 17. Si tienes ahí en tu Biblia, vamos a leer el verso 17. Dice, respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La conversación fue grata porque el Señor sacó al aire, podríamos decir, lo que ella tenía o lo que podría ella estar pasando. Una situación difícil que se encontraba con esta mujer que no era feliz. El testimonio corrobora de la siguiente manera. Dice, Jesús desvió entonces bruscamente la conversación antes que esa alma pudiese recibir el don que anhelaba concederle. Debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella contestó, no tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido. Su conversación fue grata porque el Señor desnuda el alma y te hace ver todos tus errores. Ha pasado con muchos, seguirá pasando, pero con aquellos que quieran tener libertad del pecado. El Señor Jesús puede libertarnos y darnos esa agua que necesitamos beber. Porque del agua que bebemos cada día, volvemos a tener sed. Pero del agua que Él nos da, no volveremos a tener sed. Porque será una fuente que salte para vida eterna. Dice la pregunta, ¿por qué evidenció Cristo al revelar el secreto de la vida a la mujer samaritana? ¿Por qué poder evidenció Cristo al revelar el secreto? ¿Qué poder evidenció? Un poder del Salvador que perdona pecados. Un poder de un Salvador que perdona pecados. La respuesta, un poder de un Salvador que perdona pecados. Eso es lo que dio como evidencia a esta mujer. Porque ella no comprendía, no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Pero al final, con esta conversación y con la pregunta que Él hizo, ya estaba dando evidencia de que Él era el Salvador. Dice el mismo libro de San Juan, capítulo 4, verso 19,
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya cuando comienza a darse cuenta de que el Señor le está desnudando el alma, ella pregunta, dice: me parece, Señor, que tú eres un profeta. Que la palabra que viene de parte de la boca de Dios hiere el corazón, desnuda el alma y hace que uno se vea en su tal condición. Dice el deseado de todas las gentes, página 158, la interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. Es bueno que esto ocurra en nuestra vida, para así sentir que el Señor quiere cambiar todo lo que nosotros somos. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto se ha revelado. En su luz, su conciencia despertó. Entonces ocurrió un milagro en ese momento. Un milagro porque el Señor ya empezaba a ayudar a esta mujer en la forma en la que hizo la pregunta. Entonces tenemos una pregunta. ¿Qué hizo la mujer al darse cuenta que Jesús le decía sus verdades? Le dijo: me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta, Señor, dijo la mujer. Porque se dio cuenta de esa palabra bendita que salió de su boca y que pudo tocar el fondo de su alma. Entonces le dijo: me parece que tú eres profeta. Muy bien, queridos hermanos, estamos hablando de la mujer samaritana en lo que se refiere a ese encuentro con el Señor Jesús. Cómo pudo encontrarlo en ese lugar, en el momento preciso, y esa conversación fue maravillosa para ella, porque pudo dar a conocer ya ese mensaje bendito de parte de Dios a sus amigos, de alguna manera, pero lo más interesante, que ella fue libertada por el poder de Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 9, el 11 y el 12. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de Mateo, el capítulo 9, el 11 y el 12. Dice la palabra: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De alguna manera, los que están sanos no tienen una necesidad de ese poder divino. No tienen la necesidad del Evangelio. Los que ya conocen, los que ya tienen a Cristo. Pero los enfermos, los que están en pecado, necesitan conocer. Y para eso vino el Señor. Había una diferencia entre samaritanos y judíos, pero el Señor había venido a rescatar a aquellos que se habían perdido. Aquellas ovejas que estaban perdidas y eran presa de los lobos. El Señor Jesús vino a rescatarlos. En Lugares Celestiales 331 dice: los pecadores fueron el objeto especial de la misión de Cristo. Los pecadores de toda raza y región. Todos les son caros porque son comprados por su sangre. El trabajo misionero local ha de recibir una esmerada atención, que sea buscado todo pecador dentro de nuestros hogares y en nuestro propio vecindario, que se les dediquen esfuerzos personales. Los casos que parecen más desesperados han de ser atendidos con más diligencia, con fe, esperanza y oración ferviente. Entonces, hermanos queridos, siguiendo el ejemplo del Maestro, necesitamos buscar a esos hombres, a esas mujeres que están perdidos, porque el Señor había venido a buscar lo que se había perdido. Y es necesario también entender nosotros, en la familia, en el vecindario, por todas partes en el mundo, buscar a esa gente que necesita y está enferma. Dice la pregunta: ¿a quién ama tanto el Señor Jesús que los busca incansablemente? A los pecadores. Es el objeto de su especial misión. Es el objetivo de su especial misión. Hermanos y amigos, que el Señor nos pueda bendecir en este día.
terminamos con esta última pregunta. Nuestro objetivo, nuestro propósito es que conozcan la gente y pueda entender que el Señor los está llamando. En conclusión, el Señor Jesús quiere entrevistarse con nosotros. Y cuando Él haya dicho todo de nosotros, entonces nosotros tendremos que tomar una decisión. Cristo quiere que tú veas tu pecado, que yo vea mi pecado y que abandone e invite a otros también a abandonarlo. En esta mañana, si tú tienes ese deseo, hazlo. Si tú tienes ese deseo en tu corazón, pide al Señor y el Señor te dará la libertad de poder existir para vida eterna. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia, allí donde te vas a reunir, donde estás reunido, medita y comparte. Que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos, que lo pasen un maravilloso día. Bendiciones.